Dicen que la primera mujer de la historia tenía como único objetivo ser pareja del primer hombre. Sin embargo, su existencia en las diferentes culturas y religiones es con un profundo trasfondo que va más allá de limitarse a ser fruto de una costilla y madre de toda la humanidad. Bienvenidos a Historia en Violeta. Hoy hablaremos de Eva. Antes de empezar, quisiera aclarar que este vídeo pretende ir más allá de las creencias. Eva podría haber o no haber existido, pero independientemente de este hecho, es innegable que su influencia a lo largo de los siglos y las culturas ha sido fundamental en múltiples ámbitos, como la concepción de la mujer en la sociedad, el arte o la moral. Es por ello por lo que, para facilitar la narración, voy a hablar de Eva como si realmente hubiese existido, sin tener en cuenta mis propias creencias o las de los que me escucháis. Eva proviene del hebreo Abba y significa aquella que da la vida o aquella que vive, ya que en este idioma Abba puede traducirse como fuente de vida. A pesar de ser un nombre relativamente común y con variantes en prácticamente todos los idiomas, Eva aparece únicamente 5 veces en la Biblia, fuente principal que nos narra la vida de este personaje. No obstante, más adelante veremos cómo la existencia de Eva no se limita únicamente al mundo cristiano. Eva, al igual que Adán, fue creada por Dios, por lo que carecía de padres, abuelos, hermanos o demás ancestros. Junto a su compañero, Eva engendró a Caín, a Abel o a Set. En el libro de los Jubileos, un pequeño texto hebreo escrito alrededor del año 100 a.C., se afirma que tuvieron muchos más hijos e hijas, entre los que se encontraban, por ejemplo, Hawa, en esta versión hermana y esposa de Caín, y Azura, hermana y esposa de Set. En otras fuentes, como en la leyenda áurea escrita por Santiago de la Vorágine o en el propio Corán, se nos da a conocer el nombre de otros hijos de Eva y Adán. Por ejemplo, Luluwa, Aklima o Kalmana, que sería la hija mayor de Adán y Eva, primera mujer nacida de forma natural y hermana gemela de Caín, a su vez prometida o esposa de Abel y casada de nuevo con su hermano Caín tras el asesinato de Abel. También tenemos, por ejemplo, a Delbora o Valvira, hermana gemela de Abel, prometida como esposa a Caín. De todos modos, y teniendo en cuenta que se piensa que tanto Adán como Eva vivieron casi 1000 años, este árbol genealógico tendría un tamaño mucho más grande. Además, el hecho de tener varias fuentes y que todas se den por válidas con sus diferentes nombres y relaciones, hace muy difícil recrear los descendientes de Adán y Eva. Llamativo es el evidente incesto persistente que se habría dado en los primeros tiempos de la humanidad. Si bien esta práctica de matrimonios fraternales se ha dado históricamente en diferentes culturas, hoy en día no podemos evitar sentir cierta aprensión al pensar en hermanos uniéndose entre sí, y más sabiendo que es un pecado e ilegal en la gran mayoría de las sociedades actuales. San Agustín de Hipona da una justificación a este acto en el libro 15 de la Ciudad de Dios. Teniendo pues necesidad el humano de linaje, después de la primera unión del hombre, que fue criado del polvo de la tierra, y de su mujer, que fue formada del costado del hombre, del matrimonio entre uno y otro sexo para su multiplicación, y no habiendo otros hombres, tomaron por mujeres a sus hermanas, lo cual, sin duda, cuanto más antiguamente lo hicieron los hombres impeliéndolos la necesidad, más culpable ha sido después prohibiéndolo la religión. Pero entonces no había posibilidad de hacerlo, por no haber otros que los hermanos y hermanas, hijos de los dos primeros hombres. Según la Biblia, Eva fue creada por Dios a partir de una costilla de Adán en el 6º día de la creación, tal y como podemos encontrar en el Génesis. Entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: «Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». Tras esto, Dios mandó a Adán y Eva multiplicarse y gobernar la tierra.
podían tocar y comer todo aquello que se encontrase en el jardín del Edén, a excepción del árbol de conocimiento del bien y del mal, uno de los 2 árboles del paraíso junto al árbol de la vida. Pero el fruto prohibido era muy tentador. Según la Biblia, Eva fue engañada por la serpiente y comió de una manzana que también ofreció Adán. Como consecuencia, ambos fueron expulsados del paraíso y Dios dedicaría a Eva estas palabras. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Prestad mucha atención a la parte de dominar, porque en el siguiente vídeo intentaremos explicar el supuesto trauma que tiene Dios con las mujeres insumisas. Pero, ¿realmente Eva nació a raíz de un hueso de Adán? En este punto me gustaría remarcar que a lo largo de la historia se ha debatido sobre el verdadero significado de la palabra costilla. Para eso tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es posible traducir un texto de un idioma a otro durante miles de años por parte de miles de personas con diferentes maestrías del lenguaje y que ese texto llegue íntegro hasta nuestros días? La respuesta es rotundamente no. ¿Recuerdas el juego del teléfono roto? El mundo de la traducción es más o menos así, y más todavía si se trata de traducciones a lo largo de los siglos. El especialista en literatura bíblica y lenguas semitas de la American Jewish University de Los Ángeles, Zioni Sevit, quiso ahondar en el verdadero significado de la palabra costilla. Sevit explicó que la palabra hebrea utilizada en el Génesis significa efectivamente costilla o costado, pero que también tiene el sentido figurado de tabla o columna. Para Sevit, una de las traducciones de Selaot que más fuerza tendría sería la de hueso peneano, también conocido como báculo, un hueso presente en el miembro de la mayoría de los mamíferos, excepto en el ser humano. Al usar el término tsela, se entiende que Eva salió de un hueso lateral que sobresale del tronco. Esta descripción no cuadra con la de las costillas, que se encuentran en el interior del cuerpo. Así pues, Sevit cree que Eva no habría salido del tronco de Adán, sino de sus genitales masculinos. El experto, además, afirma que en la Biblia nunca se habla del pene por su nombre, sino que a través de eufemismos como pie, muslo o incluso carne, término empleado en el Génesis para describir a Eva como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Quizá el hecho de que Eva saliese de un hueso que hoy en día los hombres no poseen se deba a que ya en la antigüedad se sabía que el ser humano era el único animal que no lo tiene, y daban como explicación a esta rareza que Adán hubiese sacrificado este hueso para tener una compañera. O quizá todo sea una curiosa coincidencia. En el mundo islámico también existe la figura de Eva, llamada Hawa. No se la nombra directamente en el Corán, si bien se reconoce su existencia, pero sí en algunas fuentes como en el Hadith, un género de la literatura musulmana en el que se recogen los dichos y las acciones del profeta Mahoma, relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos sabios que le sucedieron. Si bien la historia de Eva y Adán es muy parecida a la de la Biblia, hay algunos aspectos que difieren en ambas fuentes. Adán fue creado de la tierra, el mismo material con el que se creó a Eva, como podemos leer en estos pasajes. Él es quien nos creó a partir de una sola alma, de la que hizo a su pareja para que viviese tranquilo con ella. Y recuerda cuando tu Señor dijo a los ángeles: en verdad crearé a un ser humano de barro seco procedente de un lodo negro y maloliente. Tanto Adán como Eva fueron engañados por el diablo para morder de la manzana. En el versículo número 120 del 20º capítulo del Corán, llamado Sura Taha, se llega incluso a insinuar que fue Adán el primero en sucumbir a la tentación. Pero el demonio le insinuó el mal. Dijo: Adán, ¿te indico el árbol de la inmortalidad y de un dominio imperecedero? Es curiosa esta interpretación del Corán, que a diferencia de la tradición judeocristiana, no acusa a Eva de arrastrar a Adán al pecado, sino que ambos fueron igual de culpables. Además, el destino de los dos tras abandonar el paraíso también fue algo diferente. Adán habría caído en la India, mientras que Eva habría caído en Jeddah, la actual Arabia Saudita. Arrepentidos se habrían encontrado en el monte Arafat, cerca de la Meca. Tras muchos años juntos y 40 hijos en 20 embarazos, Adán y Eva murieron al mismo tiempo. La mitología sumeria tiene multitud de paralelismos con la historia bíblica, como ocurre con el diluvio universal.
Algo parecido pasa con la figura de Eva como primera mujer de la historia. Según la mitología sumeria, con la que nos familiarizaremos más en los próximos vídeos, el dios creador Enki sufría de 8 males. Para curarle, la diosa de la tierra Ki, también conocida como Ningursag, curaría estas enfermedades, haciendo que de cada una de ellas surgiese una diosa. Uno de estos males era el dolor de costilla. Ki tomó una de Enki y de allí surgió Ninti, conocida como Señora del Mes. Esta historia podría haber servido de base posteriormente por los cristianos para narrar la creación de la mujer. De hecho, Ninti puede traducirse como mujer, Nin, y dar la vida, Ti, por lo que obtendríamos algo así como la mujer de la costilla o la mujer que da la vida. Realmente parece que estemos hablando de la propia Eva, ¿verdad? Curiosamente, en la ciencia también podemos encontrar el concepto de Eva, aunque centrada, como es evidente, en la evolución y no en la creación. La conocida como Eva mitocondrial sería en genética el ancestro femenino común más reciente, una mujer africana de las cuales descienden todas las mitocondrias de la población humana. La mitocondria es un orgánulo celular que genera la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la vida. Es importante destacar que en los mamíferos el ADN mitocondrial se transmite por vía materna. Gracias a este rastro genético hemos podido establecer el recorrido de la humanidad desde sus orígenes, en la exótica África. Este ancestro vivió hace 200.000 años en la frontera de las actuales Namibia y Angola. Si comparamos el ADN mitocondrial de las diferentes etnias existentes hoy en día, encontramos una secuencia ancestral común. Por ende, todos descendemos de este mismo ascendente femenina en el género Homo sapiens más primitivo. Entonces me pregunto, ¿si hay una Eva mitocondrial, también hay un Adán? Se piensa que sí, pero se cree que no vivió en la misma época que Eva, sino que existió 70.000 años más tarde, por lo que no fue su pareja. No obstante, también descenderíamos de él. ¿Eso significa que en el momento en el que Eva mitocondrial vivió, solo existía ella y solo ella tuvo hijos? La respuesta es no. Solo quiere decir que quizá en algún momento todos los descendientes de una generación fueron mujeres de la misma madre, del mismo origen. Dado que el ADN mitocondrial se transmite por línea materna, estas descendientes femeninas en la Eva mitocondrial consiguieron anteponer su genética a las hijas de otras mujeres coetáneas a Eva, que quizá solo tuvieron descendencia masculina o que ni siquiera llegaron a tenerla, tal y como puedes ver en esta imagen, que seguro que te ilustra mucho más. Como hemos visto, la figura o mito de Eva va más allá de las creencias religiosas. Su influencia en nuestra cultura mística es clave para poder entender el papel al que ha sido sometida la mujer en la historia como simple esposa y madre, portadora del pecado original. En cuanto a la cultura científica, Eva ha sido la que nos ha ayudado a conocer nuestros orígenes más pasados gracias a su rastro genético. En cualquiera de los casos, Eva siempre ha sido asociada a la figura de la primera mujer, la gran madre y abuela de la que descendemos todos. Pero, ¿qué me dirías si te contase que Eva quizás no fue la primera mujer tal y como nos han hecho creer siempre? Para eso, te invito a descubrir la respuesta en mi próximo vídeo. Si tú también crees que la historia es mucho más violeta de lo que te han contado, suscríbete para no perderte más relatos como este. ¡Hasta pronto!